Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan sorprende a todos con su nueva faceta fuera del set, voy a trabajar por mi hija. El famoso actor turco Halil İbrahim Ceylan ha causado revuelo esta semana tras ser visto por primera vez frente a las cámaras fuera del set de grabación. Pero esta vez no se trata de una serie, ni de una película. Halil decidió hablar con el corazón en la mano, abriéndose como nunca antes y dejando a sus fans completamente impactadas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué esta aparición fue tan especial? Todo comenzó con una entrevista que nadie esperaba. Sin maquillaje, sin libreto y sin filtros, Halil İbrahim apareció frente a las cámaras con una mirada distinta, más seria, más determinada. No se trata de un nuevo proyecto en televisión, se trata de algo mucho más personal, dijo al comenzar. Lo hago por ella. Todo esto es por mi hija. Estas palabras provocaron un terremoto en las redes sociales. En cuestión de horas, sus declaraciones se volvieron virales, y miles de mujeres comenzaron a preguntarse, ¿Halil İbrahim Ceylan tiene una hija? Hasta ahora, el actor había mantenido su vida privada bajo estricto secreto. Jamás hablaba de su familia, ni se le había visto en público con una pareja o con niños. Pero todo cambió con esta inesperada revelación. He decidido dar este paso porque mi hija merece conocer a su padre como realmente es. No como un personaje, sino como un hombre que está dispuesto a cambiar su vida por ella, confesó con voz entrecortada. Según fuentes cercanas al actor, Halil İbrahim se habría convertido en padre hace 3 años, fruto de una relación que nunca salió a la luz. No podía seguir ocultándolo. Mi conciencia ya no me lo permitía. Me he perdido momentos que no voy a recuperar, pero eso no significa que no pueda construir algo ahora, declaró con firmeza. Durante la entrevista, se mostraron algunas imágenes del actor en un parque de Estambul, compartiendo una tarde con una niña pequeña de cabellos oscuros y mirada dulce. Aunque no confirmó directamente que se trataba de su hija, la conexión entre ambos era evidente. La primera vez que me dijo, Baba, supe que tenía que cambiar todo, dijo con una sonrisa triste. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de parte de sus seguidoras mujeres, quienes destacaron el valor y la honestidad del actor. Ver a un hombre asumir su paternidad con tanta entrega y sinceridad es algo que no se ve todos los días, comentó una fan. Al ser consultado sobre su futuro profesional, Halil fue claro, seguiré trabajando, pero ahora lo haré con un objetivo distinto. Cada proyecto que acepte, cada papel que interprete, estará enfocado en darle a mi hija el futuro que merece. Estas palabras no solo marcaron un antes y un después en su vida personal, sino también en su carrera profesional. Desde aquel día, Halil İbrahim Ceylan no volvió a ser el mismo. Su mirada, su forma de hablar, incluso su presencia en pantalla parecían transformadas por la fuerza de un nuevo propósito. Es como si hubiera redescubierto quién soy, confesó en una segunda entrevista, grabada solo unos días después. Durante años me perdí en personajes, en rodajes interminables, en la fama, pero nunca me detuve a preguntarme qué quería realmente. Ahora lo sé, quiero ser un buen padre. Sus palabras resonaron no solo entre sus seguidores, sino también entre otros actores y actrices del medio. Varios colegas compartieron públicamente mensajes de apoyo. Algunos incluso recordaron momentos en los que Halil parecía distraído o ausente en el set. Ahora entiendo todo, escribió uno de sus compañeros. Estaba luchando una batalla interna que nadie conocía. En paralelo, los medios comenzaron a especular sobre la identidad de la madre de la niña. Algunos tabloides intentaron vincular a Halil con actrices con las que había trabajado anteriormente, pero el actor se mantuvo firme, esa parte de la historia no le pertenece al público. Lo único importante ahora es ella, mi hija.
A pesar de la atención mediática, Alil ha optado por mantener a la niña lejos del foco público. No ha compartido fotos claras de su rostro ni ha revelado su nombre. Quiero que tenga una infancia normal. No una vida de paparazzis, rumores y titulares. Pero los cambios no terminaron ahí. Semanas después de su confesión pública, Alil sorprendió nuevamente a sus fans al anunciar que había comenzado una formación como terapeuta familiar. Quiero entender mejor cómo puedo acompañarla emocionalmente. Quiero ser su refugio, no su trauma. Este gesto fue aplaudido por expertos y público por igual. La decisión de capacitarse emocionalmente, lejos de parecer un capricho, fue interpretada como un acto de amor profundo. Incluso varias asociaciones de padres solteros en Turquía y América Latina lo invitaron a dar charlas o convertirse en embajador de sus causas. Además, se ha filtrado que Alil estaría trabajando en un proyecto autobiográfico, una serie o película inspirada en su experiencia como padre inesperado. No quiero lucrar con mi historia, aclaró en una entrevista reciente, pero sé que puede inspirar a otros hombres a no huir, a enfrentar sus responsabilidades con el corazón abierto. El impacto de su historia ha cruzado fronteras. En Argentina, Colombia y México, programas matinales le han dedicado segmentos enteros. Analizando su evolución emocional y su rol como figura pública masculina en tiempos donde se cuestionan los estereotipos de masculinidad. Alil representa un nuevo modelo de hombre, dijo una psicóloga invitada a un programa argentino. Sensible, comprometido y vulnerable. Mientras tanto, sus seguidores continúan mostrándole apoyo incondicional. En redes, se han creado páginas dedicadas a documentar su nueva vida como padre. Frases como un padre presente vale más que 1000 regalos o Alil, gracias por mostrarnos que ser hombre también es llorar, también es cuidar se han viralizado en diferentes idiomas. En cuanto a su carrera, Alil no ha abandonado los escenarios. Está evaluando varios guiones, pero ha aclarado que ahora prioriza historias que tengan un mensaje humano, real y esperanzador. No quiero solo entretener. Quiero tocar corazones, así como el mío fue tocado por una vocecita que me llamó, Baba. En su última aparición pública, en una gala benéfica a favor de los derechos de los niños, Alil cerró su discurso con una frase que quedó grabada en la memoria de todos los asistentes. Cada niño merece ser amado, no por lo que logra, sino por lo que es. Hoy sé que mi mayor papel no está en el escenario, sino en casa, construyendo un futuro junto a la persona más importante de mi vida. No olviden dejar sus comentarios sobre este emotivo momento y suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de lo que ocurre en el mundo de las celebridades. Hasta la próxima.